Buenos días. Hoy vamos a hablar de un edificio que empezó a construirse en 1975 hasta el 79 y que fue en ese momento el octavo edificio más alto de Madrid, hasta que en el 2005 un incendio acabó prematuramente con él. Soy David Arias, asesor del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Muy buenas, soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y supongo que con las indicaciones de David ya sabéis el tema de hoy, que vamos a hablar del edificio Windsor. Un edificio con 106, un coloso, le podemos llamar, con 106 metros de altura y 32 plantas distribuidas, todas ellas para oficina, y que desgraciadamente se incendió. Afortunadamente se produjo en fin de semana y las oficinas estaban vacías y por lo tanto no hubo que lamentar víctimas, aunque algunos bomberos sí que tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. Pues una pena. Vamos a hablar desde el punto de vista técnico, cómo se construyó aquel edificio, en fin, las características que tuvo, cómo se apagó el edificio, cómo se intervino allí. Y para ello contamos con Miguel Ángel Rodríguez Torices, un experto y conocedor del edificio por demás. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Edificamos. Un placer compartir este espacio. Gracias. Lo primero que vamos a empezar es ¿qué vinculación tienes tú con ese edificio? ¿En qué eres arquitecto técnico? ¿En qué colaboraste? Si colaboraste en la ejecución del proyecto, colaboraste en la dirección de la ejecución y un poco que nos identifiques pues, el sistema constructivo de ese edificio y los materiales utilizados en su día. Muy bien. Todo empezó cuando en 1974 don Julián Rizábal, que era el de los cines típicos de Madrid, Rossi, etcétera, etcétera, pues era propietario de esos terrenos y nos encargó a 3 estudios la realización del proyecto de su sueño, que era construir esa torre en el plan ASCA. Y entonces encargó por una parte al estudio Alaska Sadiego, del cual formaba yo parte, como especialistas en oficinas, precisamente el diseño de la torre, que era toda para oficina, como habéis indicado al principio. Y luego también, por otra parte, estaba el equipo de Ferrero y del Río, que estos habían trabajado ya con ellos en temas de discotecas y cosas de estas. Entonces, ellos se encargaban principalmente de la parte de los cines, que había 2 cines y una sala de fiesta. Y luego estaba los hermanos Alemany, otro estudio, que por su vinculación con Nazca, que estaban trabajando allí, pues también conocían muy bien todo el tema de los túneles de Azca y tal, y entonces ellos se encargaron principalmente de el desarrollo de las plazas de aparcamiento, que es enorme, porque son 3 parcelas las que cogían en conjunto. Y más o menos eso fue el reparto. Uh-huh. Y luego en la ejecución de la obra también interveniste. Entonces yo participé desde la concepción, vamos, más que participar, presencié cómo se le ocurrió a General Alas la idea del edificio, que es singular. Luego hablaremos un poco de su estructura. Ya desarrollamos el proyecto en la parte correspondiente de estudio, y luego la dirección de ejecución pues la llevamos también. Fuimos 3 arquitectos técnicos. Uno de ellos fue Pedro Criado, que otro Pedro Fadrique, que era el más novel, estaba prácticamente casi recién titulado, y yo, que no era el más viejo, pero sí era el más veterano, porque llevaba ya 8 años en obra y otros 5 años que estuve en las etapas de proyecto en un estudio. Y en cuanto a la estructura materiales que comentaba Susana, ¿qué estructura? ¿Qué destacas? Sí. Vamos a ver, era un edificio que tenía la singularidad en su estructura, fuera un poco de lo normal, porque realmente eran 2 edificios de 15 plantas, uno sobre otro, tal como lo cuento. Y eso fue la idea de Genaro, la visión estructural del edificio, porque todos los edificios de oficinas últimos que estaban haciendo, los edificios Trieste,
estos estaban hechos que alojaban los pilares de fachada, se alojaban en los manguetones de la carpintería. Y entonces, para obtener esa solución, teníamos la limitación de 15 plantas, porque si no los pilares ya salían. Y entonces la idea genial de Genaro fue decir, hago un edificio de 15 plantas que ya se había hecho allí en el edificio Trieste y ponemos otro encima. Y lo único que, claro, como no iba a levitar, pues entonces había que bajar todas esas cargas abajo. Y por eso tenía 2 plantas técnicas que en el fondo son 2 cimentaciones de cada edificio. Que eso no... O sea, que la forma de construir fue distinta a lo que se conoce sí, fue habitualmente. un poco distinto el concepto de estructura. Al final todo funciona al final mandando las cargas al suelo. Sí. Pero de forma distinta, sí. Y en cuanto a los materiales utilizados... Los materiales, pues lo típico, estamos hablando de la estructura, tenía una espina dorsal que vertebraba todos del conjunto de los 2 edificios, que era un núcleo de hormigón, junto con pilares también de hormigón, y luego tenía cada edificio en sí, tenía un peristilo de pilares pilacillos metálicos, que como he dicho antes, se alojaban en los manguetones en la propia carpintería, que es decir, que no se veían, no se veían. Y entonces eso era independiente, lo de un edificio y lo del edificio superior. Ajá. Cuando estalla la desgracia, se estaba haciendo una reforma en el inmueble. Sí. Entonces, no sé si conoces, no sé si participaste también en esa... ya no participé en ella, pero sí tenía conocimiento un poco de cuál era la solución, que por cierto era muy ingeniosa. Claro, cuéntanos un poquito, ¿en qué consistía esa rehabilitación? Era un edificio que estaba a pleno rendimiento y entonces con la nueva normativa de la Comunidad de Madrid obligaba a todos los edificios de la nueva normativa de incendios a, en un plazo de 3 años, ajustarse a la nueva normativa. Las normativas anteriores, ninguna eran vinculante en cuanto a modificación de las condiciones de resistencia a fuego. Todo empezó porque en el año 75 el edificio no había ordenanza, la OPI fue justo un año posterior. Pero vamos, no me quiero porque entonces nos perderíamos ahí, en ese mundo. De los incendios. En ese mundo. Entonces, estaba contando que la reforma consistía en hacer una piel paralela a la piel que tenía, a la fachada que tenía, y después de que estaba hecho esa piel, que era un trabajo exterior, interiormente iban desalojando oficinas y entonces desmontaban la fachada antigua y a su vez ya se cumplía la protección de los pilares metálicos, etcétera, que era el objeto de la nueva normativa. Durante toda la reforma el edificio estuvo en uso, en ningún momento... Estuvo en uso todo. ¿Y eso fue uno de los, digamos, agravantes del desarrollo final. Y en ese desarrollo final, que fue el incendio, ¿en qué consistió tu colaboración en esas labores de extinción? Bueno, yo me enteré por la televisión de Madrid y entonces que se terminó la película, sacaron una imagen, pero primero que sacaron una imagen sin decir dónde era, simplemente que había un incendio en Azca, pero claro, quiere decir que yo enseguida me llamaron, mi mujer, fui a verlo y realmente... claro, la silueta de un hijo la conocía automáticamente. Yo dije, es Windsor. Y entonces me puse en contacto con el 012 y me mandaron un vehículo de la Policía Municipal que me recogió y me llevó al puesto de mando de bomberos. Entonces, cuando yo llegué, los bomberos, pues yo llegué a las 0:55. Los bomberos estaban... un poco perdidos en cuanto al tipo de edificio, no tenían ninguna información y yo les hice ahí un croquis y tal y les expliqué lo de los 2 edificios y tal, pero ya sabía, como tú habías dicho antes, que a los bomberos se les cayó un falso techo encima y tuvieron un problema de bueno, perdieron las máscaras, etcétera. Bueno, es complejo lo que ocurrió y como estaba vacío, que fue otro de los puntos negativos para el trágico final, previamente retiraron a todo el personal
y empezaron a hacer el ataque exterior, ya no el ataque ofensivo desde dentro. Pero es que ellos, los bomberos, se imaginaban que, como casi todas las torres, que eso eran de estructura metálica y tenían el síndrome de las Torres Gemelas. Ajá. Y a tu juicio, porque claro, los bomberos tardaron, según los medios de comunicación, y lo que estás contando, tardaron poquísimo, 4 minutos. No es cierto. 4 minutos en llegar del cuartel allí. Tardaron exactamente 11 minutos, eso está registrado. Tardaron 11 minutos desde la llamada. Pero rápido, Sí, fue rápido. Si estaban al lado, los bomberos están arriba, en Cuatro Caminos. Cuatro Caminos, sí. Entonces llegaron 11 minutos, pero el problema está en que tardaron 11 minutos en llamarles. Entonces llegaron a los 20 minutos de haberse iniciado el incendio, con lo cual ya se había desarrollado, propagado bastante, y uno de los siempre una tragedia es el cúmulo de circunstancias negativas, y una de ellas fue el que se hizo mal la gestión de la alarma. Cosas naturales, pero fue mala la gestión. Y otra de las cosas que te has dicho antes, que no pasó nada, previamente si hubiese estado habitada, no se hubiese sofocado en un momento el incendio. Al estar deshabitado, pues precisamente todo esto y la mala gestión, pues... ¿Consideras que se convirtió en un coloso en llamas ya no solamente por una mala gestión, sino también por los materiales que allí había? Bueno, los materiales en un edificio de oficinas son mesas, muebles y papel. Y papel, y por tanto la carga de fuego es importante. Luego, independientemente de eso, el edificio pues estaba con arreglo digamos, a la forma de construir y a la normativa que ni siquiera existía, pero sí se adaptó luego por exigencias del ayuntamiento, ya una vez publicada la OPI, y bueno, pero hay muchos edificios así y no ha pasado nada. Quiere decir que fue el cúmulo de circunstancias negativas que... Lo que se aguantó fue la estructura. Sí. La estructura aguantó, pero se decidió demoler y en agosto del 2005 acabó esta demolición. ¿Cómo se acomete la demolición de ese pedazo de edificio? Primero, la estructura aguantó el hormigón, pero quedó dañado el hormigón. Una cosa es lo que pide la normativa, que es en cuanto a resistencia estructural para evacuación y los medios de extinción, y otra cosa es que efectivamente el calor, allí se alcanzaron del orden de los 1100 grados de temperatura, con lo cual pues el hormigón también hubo zonas dañadas, pero que tuvo capacidad suficiente, y para más es que estuvo prácticamente, pues no sé si fueron del orden de 5 o 6 horas ardiendo el edificio. Ha superado toda cualquier exigencia de la normativa. No, desde luego. ¿Y en el proceso de demolición, cómo fue ese proceso de demolición o de desmontaje del edificio? Bueno, yo no intervine directamente. A mí al día siguiente yo me acosté, me parece que fue pues a las 6 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, pues a las 8 de la mañana me estaban llamando del ayuntamiento, que habían estado también con nosotros allí en el puesto de mando, los de edificación deficiente, que la concejala de urbanismo me quería ver porque a las 10, allí en Azca, porque a las 10 tenían una rueda de prensa con Gallardón. Entonces me llamó, fui para allá corriendo, casi dormido, y cuando llego allí me pregunta por la reforma que estaba haciendo. Le dije que yo no había intervenido. Dijo, pues contigo no tengo nada que hablar. Me despachó así, me sentó fatal. Y entonces estaba allí, que ese no estuvo por la noche, Alfonso Linos, que es otro compañero nuestro del Ayuntamiento de Edificación Deficiente, que nos conocíamos de hace años, era el más veterano, y me dijo, oye, ¿tú cómo lo ves esto y tal? Y dije, pues mira, pues así a bote pronto, tal como está el edificio, todavía ni siquiera se había entrado, estaba todavía humeante. Pues se me ocurrió el hacerlo por un sistema de construcción, porque prácticamente era un riesgo entrar dentro con maquinaria y tal, y hacerlo mediante unas grúas con descuelgue, tanto una de personal y otra tal, que luego afortunadamente fue como lo llevó a cabo Construcciones Ortiz, que lo hizo bastante bien.
coincidimos en la línea. Bueno, eso fue un poco el planteamiento mío. Y fue rápida la deconstrucción y segura, vamos. Bueno, sí. Sí, tuvo sus pequeños percances. Bueno, claro, como todos, que para ese pedazo de mole, claro, pero sí hubo un recuerdo que llamaron, ya no recuerdo cómo fue y tal, cómo me enteré, que llamaban de Japón y de varios sitios así interesados, porque claro, era prácticamente el primer coloso que se desconstruía o se demolía en el mundo, ¿no? Aparte de las Torres Gemelas, que eso fue fulminante. Pues ya, sí, esa sí que colapsó. Precisamente en el tipo, bueno, son soluciones distintas, que luego teníamos la Torre Picasso, que esa tiene otro sistema de construcción que es más americana, que es toda de metálica atornillada, además. Al margen de las especulaciones que hubo con respecto al incendio, que ahí nosotros no vamos a entrar, si fue provocado o no fue provocado, si hubo unas fotos que aseguraba una vecina que había visto en la planta, sí, que hubo especulaciones de todo tipo. La curiosidad, o sea, el juez instructor lo que concluyó al final es que el incendio se produjo por un cigarrillo mal apagado en una papelera. Eso es un poco la conclusión. Efectivamente, una persona de la empresa Deloitte estuvo allí trabajando en el despacho donde se inició, estuvo trabajando hasta las 11 de la noche, todo eso está documentado con las tarjetas de entrada y tal, y estuvo fumando, reconoció que estuvo fumando y que echó al final el cenicero a la papelera. Madre mía. Apagado. Se entiende que apagado. Ella creo que la hora de salida suya de fichar fue las 11 de la noche y a las 11:08 es cuando suena la alarma. Todo eso está recogido, documentado, vamos. No. O sea, que está claro, no hay especulaciones al respecto. Entonces, y es viable y los peritos de las aseguradoras han hecho pruebas y tal, y efectivamente por el tipo de papelera y tal, pues a lo mejor estaba prácticamente apagada, pero un poquito de una escolta tal, pues eso pum empieza a desarrollar y fue y si hubiese estado habitado, pues habían cogido allí un extintor al lado, lo que sea, o lo habían pisado y no había más. Obviamente el problema fue que estaba deshabitado. Y al estar deshabitado, los bomberos también no me entendieron, no me expliqué, o no sé, pero no cogieron la idea de un edificio sobre otro y que había un elemento que era prácticamente la cimentación del superior donde se cortaba, y fue lo que yo le transmití a Gallardón, que luego él lo dijo, que hay la esperanza de que aquí... pero La carga de agua que hubo desde el exterior fue excesiva. Sí, pero no afectó... No llegaban. El problema es que la carga de agua, prácticamente con las escalas de 32 metros, que fueron las que había varias, no llegaban hasta la planta 12, solamente llegaba la punta del chorro de agua. Ya. Y luego tenían una de 55 metros y otra que vino de la Comunidad de Madrid ya a última hora, casi a medianoche, o a media madrugada, a las 3 o las 4 de la mañana llegó, y esas pues llegaban un poco más, pero el ataque desde fuera fue inútil. Has hablado durante todo esto de la participación de distintos arquitectos técnicos junto contigo para la construcción del edificio, la extinción y demás. En aquel momento, en el momento de la construcción y en el momento de la demolición, ¿cuál fue la misión dónde están los arquitectos técnicos involucrados dentro de ambas fases, la de construcción y la de demolición? Bueno, en la parte de proyecto, cada uno estábamos en un equipo y cada uno colaboramos pues en la parte correspondiente, y bueno, pues al final el proyecto era un proyecto único. Luego, en la parte ya del proyecto, es en el proyecto básico, en la parte del proyecto de ejecución, pues como era natural, pues y entonces no existían todavía los ordenadores, pues al superponer los planos de uno con otro, resulta que los pilares no estaban uno encima, había variaciones. Entonces se tomó la decisión de que el estudio nuestro, que además éramos más expertos también en estructura, desarrollamos todo lo que es la geometría, la definición de la estructura. Los cálculos los hizo TEP Internacional. Y
Los otros, Alemania, hicieron todo el tema de los sótanos por las conexiones con Nazca, y Ignacio Ferrero y Manuel del Río pues desarrollaron todos los cines y tal, pero luego en la parte de ejecución, pues para no estar unos parados hasta que empiece el otro, nos dividimos, y ya hablo concretamente de los arquitectos técnicos. Yo me encargué de la coordinación de todo lo que fue estructura, y luego también del montaje de fachada, que correspondía más bien al otro paquete de los del Río y Ferrero. Y los Alemani, el equipo de Alemani, Pedro Fabric y tal, se encargó de la supervisión de la ferralla, era el más noble y tal, pero lo hizo bordado, y luego de las instalaciones con el equipo y Pedro Criado pues estuvo con el control de calidad que se hizo allí de las pruebas de hormigón en la parte de estructura, y luego ya también estuvo principalmente con fachada y acabados como coordinador. Bueno, la participación del arquitecto técnico fue muy importante y muy fundamental. Bueno, y yo, como en todas las obras, como todas. Yo me ocupé también del tema, no era responsable porque éramos todos tal, pero fui el que llevé el tema de seguridad y salud. Fue el primer edificio en donde se hizo, por lo menos que yo conozca, que se hizo el plan de seguridad. Que lo hizo y empezamos a probar redes. Yo ya llevaba, pero redes nunca había montado, las probé y tal, y tuvimos la suerte de no tener ningún accidente durante el proceso. Yo querría saber más. Se me siguen ocurriendo más preguntas, pero claro, pero estamos ya sin tiempo. Como sabéis, va a haber una conferencia donde voy a contar todo esto en el colegio, que espero asistáis. Desde el colegio se divulgará y se hará promoción de ella para ir a verte, porque claro, yo me quedé ahora aquí con un montón de más ayudas. De hecho, aquí tenemos preguntas que no hemos llegado. No hemos llegado, o sea, no hemos llegado. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tus aclaraciones, y te veremos en aquella charla del colegio. Cuenta con nosotros. Pues muchísimas gracias y por muchísima tu más trabajo. gente. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues nada, ahora nos vamos, no te muevas ahí, Miguel Ángel, que ahora nos vamos con La Duda en Casa, que como sabéis es el apartado de nuestro podcast en el que resolvemos todas las consultas que nos trasladáis sobre edificación, construcción, siempre atendiendo a nuestro sector. Y para ello tenéis que mandar las consultas al correo electrónico buzoninfo@aparejadoresmadrid.es. ¿Y la primera? Sí, pues mira, la primera consulta que hoy nos la manda Damián, desde Madrid, y dice así: entre un grupo de amigos queremos comprar un terreno edificable que hemos visto y construir una cooperativa para edificar nuestras futuras viviendas. ¿Qué tenemos que hacer para empezar el proyecto? No sabemos si contactar con un estudio de arquitectura o antes con un perfil más técnico que examine la parcela para valorar sus posibilidades. Muy ¿Qué le bien. decimos? Pues nada, yo te diría que lo primero que tienes que hacer es ir a hablar con el ayuntamiento, el técnico municipal, pero como no te vas a enterar de nada, te aconsejo que te auxilies o que contrates a un arquitecto técnico que te vaya de la mano, y que incluso luego, una vez que ya se decida o se defina exactamente lo que se puede construir ahí o no se puede construir, ojo, sorpresas de comprar parcelas sin saber qué podemos hacer, pues el arquitecto técnico incluso puede ya ponerte en contacto con un estudio de arquitectura para que procedan a la redacción del proyecto. Muy importante, durante todo el proceso de construcción tiene que intervenir un director de obra y un director de ejecución de obra, que es el arquitecto técnico al que has contratado desde el principio. Entonces, como siempre, contrata a un aparejador, un arquitecto técnico, ponlo en tu vida, que es imprescindible. Es verdad. ¿Y la otra pregunta que tenemos ahí? Sí, tenemos otra. A ver, la siguiente es de Sara desde Alcobendas y dice lo siguiente: me gustaría hacer una redistribución de mi casa. Mis hijos ya se han independizado y no necesitamos tantas habitaciones. Si solo tocamos tabiques, ¿necesitamos hacer algún tipo de licencia? ¿Podemos contratar a un aparejador para que se encargue de todos los trámites? También querría saber si las personas que trabajen en la obra deben estar cubiertas por algún seguro especial que contratemos nosotros, o bien deben tener su propio seguro. Pues a ver, lo primero, voy a hacer una obra en mi casa. ¿Y qué licencia tengo que pedir? Pues tengo que ver en qué municipio estoy, la ordenanza de tramitación de licencias de este municipio y tramitarlo así. Con lo cual, pues yo como particular, yo no sé leer una ordenanza, yo no sé interpretarla.
contrato un arquitecto técnico que me diga, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué no queremos hacer? Se tramita de esta manera, de esta otra manera, por licencia, por declaración responsable, hace falta proyecto, no proyecto, pago de tasas, ICIO, etc. Y luego se le sigue contratando para que supervise la obra. De tal manera que el contratista que venga, claro que tiene que tener un seguro, el contratista y sus trabajadores y demás. Con lo cual tú como promotor, ¿qué gasto tienes? Pues el de ese arquitecto técnico que va a velar porque todo esté en orden tanto administrativamente con el ayuntamiento como constructivamente con el contratista. O sea que pues igual por un arquitecto técnico. Pues nada, ya sabes, aquí estamos para serviros al público en general. Niños, pequeños, mayores, ancianos, lo que queráis. Todos. Pues nada, ya nos despedimos. Aquí hemos llegado a nuestro capítulo de esta semana de Edifica. Interesantísimo. Muchas gracias, Miguel Ángel. El incendio de la torre ha sido interesantísimo, pero claro, el siguiente va a ser también muy igual de interesante. Más va a ser difícil, pero igual de interesante, sí. Así que bueno, nos vamos a despedir. Yo hoy no traigo una frase, pero sí que, bueno, una curiosidad de una de las torres, de la torre más grande de todo el mundo, que es la torre de Burj Khalifa, que está en Dubái, tiene una altura de 830 metros de altura y 163 plantas. Pues la curiosidad es que desde esta torre puedes ver 2 puestas de sol, una desde la base, desde la planta baja, y coges un ascensor que tarda concretamente 1 minuto en subir a la parte superior y puedes ver otro atardecer desde la parte de arriba. Así que nada, os invito a que vayáis allí a ver esos atardeceres. Pues nada, habrá que ir para allá. Bueno, ya sabéis que podéis seguirnos en todas las plataformas. www.aparejadoresmadrid.es, en el antiguo Twitter con el @aparejadoresmad, en Facebook, en LinkedIn, en la televisión de @aparejadoresmadridtv, en YouTube, en todos los sitios. O sea, estamos presentes en todas partes. En todos, somos omnipresentes. Eso es, si edificamos, ya sabéis que nos veis aquí, o nos veis o nos oís solamente aquí cada 15 días, así que hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible. Bye. Un abrazo. Hasta luego.